Muy buenas noches a todos, mamás, papás. Eh, Mara, no sabes el gusto que me da presentarte. El día de hoy quiero presentarles a todos ustedes a la doctora Marisela Loya. Ella es pediatra endocrinóloga y aparte es una gran amiga mía, en verdad, una persona que yo quiero mucho. Se encuentra en la ciudad de Veracruz, en la ciudad de Chihuahua y también das consulta en Ciudad Juárez también, ¿no? Si no Sí, me recuerdo. también, cuando no En hay Juárez. pandemia. Ajá, cuando no hay pandemia, está en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema súper importante que es la talla de los pequeños. ¿Qué pasa cuando los pequeños se van quedando como más pequeñines y no están alcanzando la estatura que todos queremos? Y siempre se necesita hormona de crecimiento, siempre es a causa de eso. Entonces, pues bueno, Mara, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Aparte, es hija de un doctor que también yo quiero muchísimo. Su papá es un gran amigo mío, el doctor Loya. Si me está viendo, Doc, le mando un abrazo, un saludo. Los quiero mucho, a tu familia los quiero mucho. ¿Nos podrías contar un poquitín de ti, Mana? ¿Dónde te formaste? ¿A qué te dedicas? ¿En qué consiste eso de la endocrinología? Que suena así como súper rimbombante. Ya sé. No, pues primero que nada quiero agradecerte la invitación aquí, que yo en la gente de mi Facebook ya tenía un montón de tiempo diciéndole de que ahora vamos a Instagram porque ahí podemos hacer el live compartido y ya ves que te habíamos platicado desde hace un montón de tiempo que queríamos hacer algo juntos. Entonces, pues también me da un montón de gusto poder estar aquí compartiendo contigo y con las mamás de tus peques y todo esto, ¿verdad? Entonces, Muchas pues gracias. como ya dijiste, mi nombre oficial es Marisela Loya. Muchos me conocen como Mara, pero me llamo Marisela Loya y soy endocrinóloga pediatra. Yo estudié medicina aquí en la ciudad de Chihuahua. Hice también pediatría en el Hospital Infantil de aquí de Chihuahua, que fue donde tuve el honor de conocer al doctor Charlie. Y me fui a la ciudad de Tamaulipas, a Ciudad Victoria, y fue donde hice mis estudios de endocrinología pediátrica. Luego ya me regresé a trabajar aquí a Chihuahua. Ahorita estoy en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua y en una institución que se llama Pensiones Civiles del Estado, así como en mi consulta particular. Siempre es una duda así como bien común, como dices tú, el nombre rimbombante del endocrinólogo, el endocri, ¿qué dice uno? Ajá. ¿De qué se dedican? Pues es muy sencillo. Los endocrinólogos nos encargamos de tratar todos los problemas de hormonas, en mi caso, como soy pediatra, pues en niños. Problemas de la tiroides, problemas de crecimiento, obesidad, pubertad, trastornos hormonales en general. Entonces, pues abarca un montón de cosas, pero hablando propiamente del crecimiento, somos los especialistas en todo lo que conlleva el crecimiento y el desarrollo físico de un niño, todo lo que viene con la pubertad, etcétera, etcétera. Y Entonces, fíjate que esto del crecimiento es un tema muy importante y muy interesante porque a final de cuentas como pediatras es de las cosas que más vas vigilando, sobre todo durante los primeros 2 años de vida, ¿no? En esa consulta del niño sano y bueno, en varias ocasiones Maricel y yo llegamos a trabajar juntos, trabajamos en el mismo consultorio cuando yo estaba en Chihuahua y en varias ocasiones me tocó, oye, ¿sabes qué? Tengo un niño que iba creciendo bien y de repente me dejó de crecer, pasa a la siguiente ventanilla porque esto se puede empezar a poner difícil. Y digamos que de manera así como muy general, ¿qué se necesita para que un niño crezca? ¿Cómo crece un niño? Pues, o sea, nada más le da de comer mamá y ya por arte de magia no, crece el pues enano. bueno, es bien importante lo que comentas tú de que esto los pediatras siempre lo estamos revisando, pero una cosa muy importante es que eso no es solo trabajo de nosotros. Si ustedes saben, cualquier paciente que llega a la consulta pediátrica, por el motivo que sea, si lo llevan resfriado, si trae chorrillo, ande de lo que vaya, la pregunta siempre de los papás es, a ver, ¿está creciendo bien mi hijo? Es bien Ah, típico que pues marcamos en la pared cómo van creciendo, en este periodo de tiempo cuánto creció. Entonces son cosas que no solo nosotros como pediatras nos damos cuenta, sino que siempre papá y mamá están muy al pendiente de cómo está haciendo el crecimiento. Entonces hay veces que más bien entra la duda, bueno, ¿será normal lo que creció o es muy poquito o está creciendo de más? Y ahí es cuando ya intervenimos nosotros. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cuáles son los factores o qué es lo que hace crecer un niño, pues bueno, intervienen 4 cosas en particular, así como para agruparlo a grandes rubros.
estas 4 cosas, algunas son cosas que podemos modificar y otras Ujú. cosas son no modificables, como que la genética, por ejemplo. Pues Claro, yo vengo de papás que son bajitos y mis abuelos son bajitos y mis abuelos de los abuelos, pues obviamente yo voy a tener una estatura bajita, no espero una gran estatura. Entonces, en cierta parte va a involucrar la estatura, la genética, por así decir. En claro. otra que yo no puedo como modificar mucho es mi cuestión hormonal. Existen diversas hormonas que se encargan del crecimiento de la persona. La más común que todos conocemos pues es la hormona del crecimiento. Sin Exacto. embargo, la hormona del crecimiento no actúa directamente o no es la principal en el crecimiento de un niño, sino hasta después de los 3 años. Las hormonas principales para el crecimiento antes de ese tiempo son las hormonas tiroideas, que aparte de tener esa función, tienen muchas otras funciones, pero existen algunas otras hormonas que no son tan comunes, que actúan ahí, como también las hormonas de la pubertad, que es Ujú. lo que nos ayuda a darnos el estirón en esa etapa de nuestras vidas. Entonces, de los 4 factores, ya dijimos los genéticos o hereditarios, los hormonales propiamente, y los Claro, factores que yo puedo modificar son los factores ambientales y los factores nutricionales. Por ejemplo, un niño que no tiene una buena calidad de alimentación, que no come correctamente, pues obviamente no vamos a esperar que tenga el desarrollo o no va a completar todo lo que tuviera capacidad de crecer. Y la claro. otra es la cuestión ambiental, que son cosas que aunque algunas las podemos modificar, otras no tanto, que depende mucho del lugar en donde vivo, la contaminación que existe, todas las partículas que existen, esto van a modificar la forma en que yo crezca. Entonces, así a grandes rubros, esas son las 4 cosas que me pueden ayudar a mí o que pueden hacer que un individuo crezca. Y fíjate que ahorita que hablaba respecto a la alimentación, generalmente a los papás les digo, o sea, cuando estamos platicando acerca de una alimentación sana, de llevar hábitos adecuados, correctos, es una causa bastante frecuente, sobre todo el primer año de vida, que los pequeños de repente te dejen de crecer. Digo, ya uno sabes cuando va por un lado o cuando viene de una situación un poco más relacionada a una enfermedad. Claro. Pero cuando platico con los papás respecto a esto, siempre trato de comentarles que crecer es, por así decirlo, un lujo. ¿Ok? O Sí, sea, siempre les digo a los papás, para ti qué es más importante, estar alto o estar vivo? Pues en el mismo orden piensa el cerebro. Entonces, si tú tienes una enfermedad, ¿sale? No sé, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica, la que tú quieras, ¿no? Una enfermedad pulmonar y no está bien controlada, los pequeños van a gastar esa energía en lugar de crear ladrillos nuevos para edificar la casa y que se haga altota, van a empezar a gastar esa energía en tratar de curarse. Entonces, este aspecto que mencionas es un aspecto muy importante, porque dado que es uno de los factores que pueden modificarse, o bueno, de los factores modificables, ¿sale? El hecho de llevar una muy buena o una alimentación adecuada y correcta, si ya parte de eso, o sea, si tú ya estás viendo que llevas un buen orden de alimentación, que estás aportando los nutrientes necesarios y no está creciendo tu pequeño, o sea, es cuando te debe de llamar la atención, ¿no? O sea, si tú notas que tienes una dieta bien, que no sé, por ejemplo, un menor de 6 meses que está alimentado a seno materno exclusivo, la mamá está súper bien dedicada, o sea, y dices, ¿por qué no está creciendo? Ah, bueno, ok, digo, la leche de mamá viene con todo lo que necesita un enano, tal vez algo está fallando. Uh-huh. exacto, sí, ahí es algo súper importante y es donde te digo que a veces entra mucho en los primeros años de vida el control del niño sano, obviamente, que tenemos que ver que esté ganando peso y creciendo como debe, y ya más grandes, porque en sí la alimentación aplica a cualquier edad de la vida, o sea, si Claro, la alimentación se afecta por alguna enfermedad, niños, por ejemplo, que están teniendo infecciones de vías respiratorias muy recurrentes y que en esos periodos dejan de comer o no quieren comer bien, y que son constantes, 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 pues van a ser niños que aunque tengan 8, 9 años, va a afectar ese tipo de alimentación y esas infecciones claro. recurrentes en el crecimiento. Entonces es un punto muy, muy, muy importante. Yo les suelo poner el mismo ejemplo a mis papás de mis pacientes, que el crecimiento es un lujo para el cuerpo, es lo que me sobre de energía, primero yo tengo que hacer que todo mi cuerpo funcione al 100. Si tengo una enfermedad, no voy a gastar más energía en combatir eso y lo que me sobre es para crecer. Entonces, aquí realmente, pues sí, es totalmente un lujo del cuerpo, como nos puede a nosotros ser un indicador
muy importante de la salud del niño que estamos valorando, ¿verdad? Y para los Claro. papás, mientras que vean, hay veces que hay algunas enfermedades o que se les haga, es que a mí se me hace que mi niño se enferma mucho, pero si está creciendo, si va todo bien, digo, pues a lo mejor se enfermaba lo mismo que todos los demás, porque no le está afectando. Entonces aquí ya es cuando yo tengo que empezar a decir, bueno, ¿realmente existe una talla baja con mi niño o no existe? ¿Cuándo debo de ir a una valoración o cosas así? Oye, y ahorita ya que estás mencionando el término de talla baja, ¿esa talla baja qué es? O sea, simplemente que mi pequeño sea el más chaparrito de la escuela significa que tiene talla baja. O, por ejemplo, mira, fíjate que algo muy chistoso que me pasó, aquí en la Ciudad de México, mi estatura es de 1,76. Aquí en Ciudad de México yo soy de los hombres como de Alto. estatura media alta. Pero Ah, cuando yo recién llegué a vivir a Chihuahua, una de las cosas o sea, me llamaba mucho la atención es que yo era de los chaparros, pues, o sea, yo era de los sí. pequeñines. Entonces, eso significaba que yo tenía una talla baja y tal vez me podía beneficiar del tratamiento con hormona de crecimiento. Pues no. No, mira, vamos primero por partes. Primero tenemos que decir, bueno, lo primero que yo tengo que saber es si mi hijo está creciendo bien o si tiene un problema. ¿Cómo lo Claro, voy a hacer? Pues si yo ya sospeché por las cosas que hemos platicado ahorita, pues tengo que acudir con un experto. Primero, de primera línea, tengo que ir con mi pediatra. Si yo tengo acceso a un endocrino pediatra, puedo ir, pero también mi pediatra lo puede diagnosticar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con algo que me traje aquí para enseñarles, que es la herramienta número uno de los pediatras y es algo que sí, se llaman percentilas. Las percentilas pues los pediatras todos sabemos qué es, pero para las mamis y los papis que nos ven, las percentilas son unas gráficas en las cuales estas están basadas, por ejemplo, las que usamos aquí en México, son las que se utilizan en Estados Unidos y en Latinoamérica, que son como más homogéneas o uniformes ujú, para nosotros. Por decir, los chinos tienen las suyas, los de claro, Inglaterra, cosas así. Entonces, en estas gráficas, nosotros podemos ver de acuerdo a la edad y el sexo, cómo está su peso y su talla de acuerdo a la edad que tienen. En este caso, la que traigo aquí en mi mano es, por ejemplo, de los niños de 0 a 36 meses. Entonces, estas percentilas, o sea, las rayitas que vemos aquí, funcionan como la estadística, que yo digo, bueno, cuando saco un promedio de un valor, en este caso de la talla, sacamos lo que es la media, que es como el promedio. ¿Y qué tanto se aleja o se acerca de esa media? Es lo que a nosotros nos pueden decir estas gráficas. Y por definición, los pediatras ya sabemos que debajo de cierta línea, si mi niño queda con una estatura debajo de esa línea, entonces tengo que pensar que tiene talla baja. Entonces hay que hacer primero un análisis, hay que hacer una revisión física, pesarlo, medirlo y ponerlo en la gráfica. Si la claro. gráfica me dice que efectivamente tiene talla baja, tengo que referirlo con un endocrinólogo pediatra. Ahora viene la pregunta, bueno, pero si mi papá y mi mamá son chaparros, pues ¿cómo vamos a saber con esas líneas? Existe algo que se llama talla baja, talla blanco familiar o talla diana familiar, en la cual nosotros podemos hacer un cálculo si tenemos la estatura del papá y la estatura de la mamá. Por medio de una fórmula calculamos cuánto es lo que debe de medir esa persona y sacamos el promedio y más o menos tantito más para arriba o tantito más para abajo. Y es así podemos saber si, por ejemplo, tenemos un niño que si sus papás son más bajitos, pues sus líneas como estas no van a quedar aquí, quedarían tal vez un poco más abajo. Entonces, si se hacen esas líneas de su talla diana familiar, si sus papás son bajitos, a todos se las hacemos cuando estamos evaluando la estatura, pero si los papás son bajitos, esas líneas me van a quedar más abajo y si ese niño queda dentro de las líneas para su familia, entonces consideramos que es una talla baja familiar, que no es algo que sea una enfermedad, sino que una variante normal para él por la estatura de su familia. Entonces, la forma de poder decir tiene o no tiene es hasta una vez que nosotros lo verificamos en las gráficas y que podemos decir Ujú. queda por debajo de lo que le toca. Oye, y mira, precisamente ahorita que hablas de la talla baja, talla baja familiar, ¿sale? Creo que respondes una de las preguntas que tal vez iniciando el live, luego vi un comentario que nos decían que, ¿cuál es la influencia de la genética en la talla? No la encuentro, pero algo así decía, o sea, como que, ¿qué influencia? O sea, ¿qué verdaderamente influencia mucho la genética en la estatura de un pequeño?
Sí, 100%. O sea, aquí hablamos ya de los 4 factores que van a influenciar la estatura. Por ejemplo, si yo por genética mis papás son bajitos y a lo mejor yo tengo un potencial de crecimiento de 1,50. Ese es mi potencial. A lo mejor mi potencial máximo llega al 1,56. Pero Ujú. si yo no me alimento correctamente, si tengo enfermedades, los factores ambientales, pues a lo mejor en vez de alcanzar el 1,56, voy a quedarme en el 1,50 o un poquito más abajo. Entonces ahí es donde sí influencia la cuestión genética, pero también todos los otros factores que estamos hablando. Claro. Oye, y ya digamos, supongamos que, no sé, en el consultorio yo veo un pequeño que veo que está por abajo, la talla está por abajo de lo que le corresponde. Le saco talla blanca familiar y incluso está abajo de esa talla. ¿Todos los niños que tienen talla baja requieren tratamiento con hormona de crecimiento? ¿O qué es esa hormona de crecimiento? Porque fíjate que es muy frecuente que las mamás incluso directamente lleguen y te pregunten, oye, ¿sabes qué? Mi pequeño entró al, no sé, al kinder y está más pequeñito que sus pequeños, que sus compañeros. ¿No será que necesita hormona de crecimiento? O sea, la hormona de crecimiento sirve para todos, por así decirlo. No, por supuesto que no. De hecho, mira, hablando del 100% de los pacientes, por ejemplo, que yo atiendo en mi consultorio, yo creo más o menos entre un 80 al 90% son pacientes que acuden a consulta para valorar su crecimiento, que piensan que tienen una talla baja. Y menos del 10% son pacientes que son candidatos a un tratamiento con hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una sustancia que nuestro cuerpo normalmente produce. ¿A quiénes se les administra? Solamente aquellos que nosotros podemos demostrar que su cuerpo o no la produce o que a pesar de que la produce, el cuerpo no la está aprovechando correctamente, ya sea porque tal vez la hormona que produzca sea de mala calidad o porque el cuerpo por algo no la puede aprovechar. Entonces, Claro. antes de yo poder decirle, ah, claro, vamos a ponerle hormona del crecimiento, hay que hacer un montón de estudios, hay que hacer seguimiento de la persona. Es decir, si yo llevo a mi hijo a una consulta y en la primera consulta el doctor me dice, no, sí, claro, vamos a ponerle hormona del crecimiento, corra y vaya y busque otra opinión, porque esto no es Aguas. una cuestión de una sola cita y decir, no, pues es que yo quiero que crezca más, yo vi que a Messi se la pusieron y Messi creció un montón con esa, entonces como mi hijo es futbolista o basquetbolista o deportista de alto rendimiento, quieren utilizar este tipo de medicamentos para mejorar el performance de Rendimiento. sus Ajá. hijos, el rendimiento, su estatura, o porque se ve muy chaparrito con los amiguitos que tiene que son más altos, pero hay que tomar en cuenta que como todos los medicamentos, no es inocuo, puede tener efectos adversos y sobre todo, si yo no lo necesito, más propensión a efectos adversos voy a tener. No es lo mismo, por ejemplo, si yo ando enfermo y uso un antibiótico, a que si no ando enfermo y nomás me lo tomo. Entonces, si yo realmente no lo necesito y le aplico la hormona del crecimiento, pues tiene más propensión a hacer los efectos adversos que un niño que lo necesita por una cuestión médica. Entonces, realmente hay solamente, son como 9 u 11 diagnósticos que están aprobados por la Federación de Drogas de Estados Unidos para poder utilizar hormona del crecimiento. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando estamos estudiando a un niño con esto es decir, ¿tiene o no tiene talla baja? Lo segundo, cuando ya dije yo, bueno, sí tiene talla baja, tengo que ver por qué la tiene. Y tengo que Claro. descartar las dos causas que son más comunes de talla baja, que el 80% de los niños que tienen talla baja va a ser por una de estas dos causas y que son normales. Es algo que llamamos variantes normales del crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que no es una enfermedad, que no requiere tratamiento. Una variante de ella requiere seguimiento, la otra no. ¿Cuáles son? La talla baja familiar, que ya platicamos ahorita de ella, que a lo mejor decimos, este niño es el más chaparrito de su salón, de todos su grado de escuela es el más bajito, porque se comparan cuando van a los honores a la bandera, pero si saco sus Claro. cálculos familiares y los papás son chaparritos, pues va a ser chaparrito por herencia, que es lo que llamamos talla baja familiar. La otra variante de la normalidad, que es más, que es también muy frecuente, tiene un nombre muy largo, se llama retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Eso solamente significa que son niños que crecen y se desarrollan un poquito más lento que los demás. Todos tuvimos Ok. un compañerito así en la escuela o fuimos nosotros
que éramos los más bajitos toda la primaria, casi toda la secundaria, cuando ya todos están dando el estirón, están teniendo cambios de pubertad, todo eso, ellos todavía nada. Y se dan el estirón de una manera tardía. Igual empiezan un poquito más tarde con sus cambios de pubertad, que el vellito, el crecimiento del pecho, etcétera, etcétera. Y son ese tipo de personas que siguen creciendo cuando están en la prepa, cuando están en la universidad todavía, y es una variante normal. Claro. Entonces, lo primero es diagnosticar esos, que descartar que sea una de las variantes normales. Si nosotros descartamos eso, ahora sí empezamos a hacer todos los estudios pertinentes para ver si existe una enfermedad de base que esté haciendo que esa persona no crezca. Incluso esta pregunta, la verdad, sí va súper intencionada. ¿Por qué? Porque actualmente se tiene cierta tendencia al exceso del uso de la hormona del crecimiento. ¿Y por qué le llamo exceso de uso? Porque como bien menciona Marisela, son enfermedades muy precisas las que requieren tratamiento con o con la sustitución con este tipo de hormona. Entonces, no para todos los niños se debe de aplicar y no sirve para, si yo soy una persona que no la necesita, el ponérmela no me va a hacer más alto. O sea, no es, no sé, yo siempre imagino todo en base o a comida o a juguetes o a Star Wars. En ese sentido funciona mi cerebro. Pero, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un caldo así de pollo y no le falta, o sea, está el sabor perfecto y yo le pongo sal, o sea, no la necesita, pues es muy probable que ya lo puedo echar a perder exactamente, porque ya cuando me lo coma ya va a saber feo, entonces ya no lo voy a querer porque está salado, ¿no? Entonces estoy presentando una complicación de haberle puesto sal que no necesitaba el caldo. De esa manera, pensemos en la hormona de crecimiento. Si tu pequeño no la necesita, existe la posibilidad de que presente alguno de los efectos colaterales que no son nada divertidos y tampoco como que las cosas más sencillas del mundo y requieren como que tratamientos todavía muchísimo más especiales. Entonces, verdaderamente sí va súper dirigida esta pregunta a esto. Aparte, el efecto es bien diferente. Por ejemplo, si yo no necesito, bueno, si yo necesito hormona y me la pongo o me la ponen de niño, yo voy a crecer un montón con ella. Yo les explico a los papás que es como una plantita cuando está seca y que le echamos agua. En cuanto le echamos agua, la tierra la absorbe y luego empezamos a ver cómo le empiezan a salir las hojitas verdes a las ramitas, etcétera. Pero cuando ya está hidratada, si no le hace falta agua, yo se la voy a echar y la va a desbordar. No le va a hacer gran efecto. Le va a ayudar tal vez o la puedo ahogar, pero no le va a hacer el mismo efecto que a una plantita que está seca. Entonces, una persona que no la requiere, cuando se la pongo, realmente la diferencia de crecimiento con hormona o sin hormona no es gran cosa. El riesgo-beneficio de los efectos adversos que puede tener, aparte que es un tratamiento bastante costoso y que es largo, decir, bueno, se tiene que inyectar y se inyecta todos los días, decir, voy a estar inyectando a mi niño a diario con un costo bien caro por únicamente aumentarle 1 centímetro, 2 centímetros tal vez, y se lo voy a tener que inyectar por 2 o 3 años, digo, bueno, pues no, contrario que si realmente lo requiere, yo digo, órale, busco la forma de pagarlo o que un seguro médico me lo cubra, porque si está bien indicada, los seguros de gastos médicos mayores, los servicios médicos los cubren. Y a lo mejor, ayer me escribió la mamá de un paciente que tiene 2 años en tratamiento con la hormona y en estos 2 años creció 19 centímetros. Estamos hablando que por año creció más de lo que habitualmente crecemos en la pubertad, que es en la etapa de mayor crecimiento, pero porque él nos está pagando todo lo que nos debía de centímetros antes de su tratamiento, antes de ser diagnosticado. Entonces, de crecer 18 centímetros en 2 años a crecer 2, 4 centímetros, alguien que no lo necesite extra de a lo que crecería, pues realmente no es mucha la diferencia. Entonces sí es muy importante que si no la necesito, pues no administrarla. Exactamente. ¿Te parece si empezamos con las preguntas que nos estuvieron mandando en la semana? Mira, claro, tenemos... Antes de eso, más quisiera hacer mención sobre todo con una de las preguntas que me comentaste ahorita antes, que lo quiero meter aquí.
Hablábamos Ajá. de las variantes de la normalidad, que es la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Hay una condición, no le podemos llamar propiamente enfermedad, por eso quiero tocarlo después de las variantes normales y que Claro. está involucrada con una de las preguntas de las mamás, que hablaba, mi niño que está muy chiquito, pesó poquito cuando nació, era prematuro, no Ah, recuerdo. Es algo con unos niños que se les llaman pequeños para edad gestacional. Todo aquel niño que haya pesado menos de 2 kilos al nacer o medido menos de 45 centímetros a término, o sea, que hayan completado sus mínimo 38 semanas, o si fueron prematuros y pesaron menos de lo que debían para sus semanas de gestación, se consideran que son pequeños para edad gestacional. Esos niños, por todos los cambios que pasaron dentro de la mamá mientras que estuvieron en el embarazo y que los hicieron nacer pequeñitos, tienen riesgo hasta un 10% de presentar problemas con su hormona del crecimiento. Entonces, todos los niños que fueron pequeños para edad gestacional tienen chance hasta los 3 años para alcanzar en peso y o en estatura a los niños que nacieron pesando normal. Se tiene que ir incrementando despacito, despacito, tampoco de jalón, porque si no les ujú. da complicaciones a futuro, pero tienen esa oportunidad hasta los 3 años. Si después de los 3 años o llegando a los 3 años, ustedes que tengan un niño que fue pequeño para edad gestacional, detectan que sigue muy chaparrito o muy flaquito, que no alcanza las percentilas que debe de alcanzar, son niños que requieren una valoración por el endocrino pediatra porque pueden ser candidatos a tratamiento con hormona del crecimiento. El 10% de los pequeños para edad gestacional no alcanzan el peso o la talla a esa edad y requieren tratamiento. Oye, y bueno, ahorita que estás hablando de estos pequeños prematuros, ¿qué pasa con los bebés que nacen con restricción del crecimiento? ¿Ellos también entran en estos pequeños para edad gestacional? Sí, todos. O sea, por eso, por Ok, ejemplo, los prematuros, ya ves, tenemos nosotros unas percentilas para ver el peso para su edad gestacional, si nació de claro. 18 semanas, 30 semanas. Ahí podemos ver si su peso fue pequeño para edad gestacional, que fue secundario, un retraso del crecimiento intrauterino, aplica. Tiene chance hasta sus 3 años para alcanzar en peso y o en estatura a los demás, como para compensar si a esa edad no ha alcanzado cualquiera de las dos, peso o estatura, es candidato para tratamiento. Ok, Y hay que muy tomar en bien. cuenta el 3% de todos los embarazos son embarazos que acaban pretérmino o con un retraso en crecimiento intrauterino. Entonces sí es muy importante esa información o tener eso en cuenta si mi niño fue prematuro o si fue muy flaquito o muy delgadito o chiquito cuando nació. Sí, sí, es un aspecto muy importante porque especialmente prácticamente todos los niños que nacen antes de 37 semanas de gestación, si al niño sano, o sea, al niño de término, le damos un seguimiento bastante estricto, a los niños que nacieron antes, todavía más. Es súper importante el seguimiento del niño sano, sobre, especialmente, digo, en todos los niños, pero todavía ser más detallista en niños que hayan nacido antes de tiempo. Mira, Así tenemos es. una pregunta de Ani Morales 773. Muchísimas gracias, Ani, si estás conectada. Dice, ¿qué tanto afecta el reflujo a que mi beba no llega a su peso ideal? Pues puede afectar o no, pero aquí todo depende, tanto el reflujo como cualquier otra enfermedad, el asma, etcétera, sobre todo problemas respiratorios o infecciones de vías urinarias de repetición. Si estas son enfermedades que están descontroladas, tú ahorita lo dijiste muy bien y lo hiciste énfasis ahorita, que si es una enfermedad que está descontrolada, claro que va a afectar. ¿Cuánto puede afectar? Dependiendo y va siendo completamente proporcional a qué tanto descontrol tiene. Si a lo mejor Claro, en cada toma que yo le doy tiene reflujo, pues va a tener más propensión a que vaya a tener una afección en su peso que si a lo mejor le da una vez, 2 veces por semana porque le estoy dando sus medicamentos y está controlado, cosas así. Entonces, cualquier enfermedad que tenga el niño va a depender o va a afectar al peso o a su estatura, dependiendo de qué tan descontrolado esté. claro. Ah, mira, aquí tenemos otra preguntita. Dice, ¿en verdad funciona en altura que les den hormona del crecimiento? Ah, bueno, pues era lo que Ya platicamos platicábamos. ahorita, De sí. la, dice, ¿la talla baja puede ser de origen genético? También platicaban acerca Sí, de claro. la... Nos pregunta Shareli, ¿cómo saber si tiene deficiencia de hormona? Ah, muy buena.
¿cómo saber si mi pequeño, o sea, ya lo tengo con talla baja y saber si necesita o no necesita hormona de crecimiento? Bueno, cuando llegan a la consulta con nosotros, por decir, en mi caso, siempre cuando llaman a mi consultorio, mi asistente les pregunta por qué van a la consulta. Si esto se trata para una valoración de crecimiento, lo primero que yo les solicito es una radiografía de la mano. ¿Por qué? Mm. Porque en esa radiografía yo puedo ver el cartílago del crecimiento. Pudiera ser de una cadera o de una rodilla o de una vértebra, pero es mucho más sencillo pues poner al niño a que pongas nomás la manita y es una técnica más sencilla de tomar. Entonces, en la radiografía de la mano, primero nosotros vamos a valorar el cartílago del crecimiento. Dependiendo a cómo esté, eso nos va a dar una idea para descartar las variantes normales del crecimiento que hablábamos ahorita o para decir, este grupo de enfermedades puede ser o puede ser este otro. La edad de sus huesos puede estar atrasada, puede estar a la misma edad que tenga cronológicamente la persona, el paciente, o puede estar adelantada. Entonces, dependiendo de cómo esté la radiografía, yo ya me voy dando idea qué estudios de sangre, de pipí, de popó le tengo que realizar para poder decir, si su radiografía va acorde a su edad cronológica, mis diagnósticos posibles son estos, entonces le mando a hacer estos estudios. Para poder decir si tiene deficiencia de hormona del crecimiento, nosotros hacemos una serie de estudios de sangre, de pipí, de popó. Cuando todo esto sale relativamente normal, enviamos a hacer un estudio que se llama prueba de estimulación de hormona del crecimiento. ¿En qué consiste? Se toma una muestra de sangre, se le aplica un medicamento como para estimular la producción de la hormona y cada 30 minutos por 2 horas más, es decir, 4 piquetes más, se toman nuevas muestras de sangre para ver cómo le está produciendo nuestro cuerpo. Y en base a los estudios iniciales, su radiografía de la mano, el estudio de la prueba de estimulación, y muy habitualmente solicitamos también una resonancia magnética del cerebro para ver el centro regulador de las hormonas, que es la hipófisis, ver que estructuralmente esté bien, que no hay un quiste, que no hay un tumor, una malformación, podemos llegar a ese diagnóstico. Entonces, hasta que se hace toda esa batería de estudios, podemos decir de dónde viene la causa. Y es como pudiésemos decir, si tiene deficiencia de hormona, es una deficiencia parcial, es una deficiencia transitoria o una cosa así. Y con esto quiero hacer más énfasis. Mamá, papá, si tú llegas a un consultorio y el médico que te está atendiendo, o sea, vean todo el proceso que se lleva para poder determinar si tu pequeño es candidato para tratamiento con hormona de crecimiento. Si tú llegas a un consultorio y alguien te dice, está chiquitín, vamos a aplicar la hormona de crecimiento, sal corriendo de ese lugar, ¿sale? Es muy importante esto. O sea, y creo que esta pregunta de esta mamá es muy interesante porque verdaderamente para poder determinar si un niño lo necesita o no lo necesita, o sea, no te avientas una consulta con eso, o sea, es un tiempo bastante importante de estudio de un pequeño. Muchas veces hacemos la valoración, se hacen todos los estudios, el niño sale todo bien y decimos, ¿por qué no crece? Bueno, ¿qué hago yo, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que dicen las guías que debemos de hacer? Darle seguimiento de un año completo para ver cómo crece en todo un año. Si después de todo ese año completo el niño no creció, aún y aunque sus estudios fueran normales, o no creció lo que le tocaba crecer para su edad, le es candidato para tratamiento. Entonces, imagínate, si en una sola consulta a veces les quieren dar hormona, pues no. Aquí tenemos que tener mucho en cuenta que aunque a veces nosotros quisiéramos que nuestro hijo fuera el más grandote, el más exitoso, que le va a ayudar en su rendimiento deportivo o cosas así, no es algo inocuo, lo repito otra vez, y realmente se debe de utilizar únicamente cuando está bien indicada, con los diagnósticos que están bien indicados. Estos es la talla baja idiopática, como les decía, cuando no sé por qué, pero de plano no crece. La deficiencia de la hormona del crecimiento. Hay algunas enfermedades genéticas que las requieren con unos síndromes, que el síndrome de Prader-Willi y algunas otras cuestiones, pero realmente son muy poquitas las causas. Entonces hay que tomar bien en cuenta y esperar a que su médico les haga una valoración completa. Exacto. Totalmente de acuerdo. Mira, aquí tenemos más preguntitas. Nos pregunta... Natanael, él es, bueno, fue mi alumno. Si estás conectado, un saludo. Fue mi alumno, yo también tenía un ¿Sí? Natanael. Mira, te pongo ahí, dice, diagnóstico por edades y clasificaciones de la talla baja.
Eso pues realmente no existe un diagnóstico por edad. Una pregunta muy común o que lo abarco ahí dentro de lo mismo que dicen, bueno, ¿a qué edad puedo ir a decir o de qué edad puedo empezar a sospechar que tiene talla baja? Desde que lo Claro, sospeche, puede ser desde un niño de meses hasta ya alguien más grande. Entonces, ¿cuándo hay que ir a consulta? En cuanto ustedes lo detecten, en cuanto lo estén sospechando. No hay que esperar a ver si crece con la pubertad o ninguna otra cosa. Entonces, realmente no hay un diagnóstico por edad. Los diagnósticos pueden hacerse, no sé, puedo tener un niño que tenga un problema de deficiencia de hormona del crecimiento, pero como hablábamos ahorita, no se le va a notar hasta después de los 3 o 4 años, porque primero si sus hormonas tiroideas están bien, lo van a hacer crecer y hasta después de ese tiempo va a dejar de crecer. Pero claro. yo lo puedo diagnosticar a los 4 años, o si los papás no se dieron cuenta o no llegó a tiempo con un endocrino pediatra o con un pediatra que le supiera estudiar, tal vez su diagnóstico se le hizo hasta los 10. Entonces, la clasificación por edad no existe como tal. ¿Y qué más decía esa pregunta? El diagnóstico, era diagnóstico Los y por diagnósticos, edad. pues eso ya depende de cada niño, o sea, depende de todos los estudios que hacemos, ver en cuál de los diagnósticos queda. Ujú. Mira, nos preguntan, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si no se detecta la deficiencia de hormona de crecimiento? Supongamos, esto es algo muy interesante porque Sí, ¿qué claro. pasa si tal vez yo estoy dándole seguimiento a un niño y ya tiene 5 años y los papás me están diciendo, es que lo veo chaparrito? No, no, espérate, ahorita nada más que cumpla 15 ya se va a emparejar. Y los papás miden 2 metros, ¿no? O sea, son gigantones, dices, algo está pasando. ¿Qué pasa si no se logra llegar al diagnóstico con un pequeño que le falta hormona de crecimiento? Ok, hay que tomar en cuenta que la gran mayoría, bueno, no es cierto, todas las hormonas que produce nuestro cuerpo, aunque tienen un nombre en particular, porque tienen como la acción principal en cierto lugar, todas las hormonas son como una cadenita de eslabones. Alguna que a mí se me echa a perder o me deja de funcionar o me falta, va a afectar todas las demás. Entonces, hormona del crecimiento no, aunque su función principal es hacer que crezcamos cuando somos niños, no es su única función. Hormona del crecimiento está involucrada con el metabolismo de los azúcares, de la glucosa, etcétera, con el metabolismo de las grasas y con la formación de proteínas, de músculo. Entonces, si yo tengo deficiencia de hormona del crecimiento o algún otro diagnóstico en el cual a mí me haga falta que me pongan hormona del crecimiento inyectada y no se me diagnostica, o se me diagnostica pero no me dan el tratamiento como debe de ser, o una cosa así, ¿qué sucede? Uno, pues me voy a quedar chaparro, o al menos más chaparro de lo que se esperaba que yo creciera. Si a lo mejor Claro, iba a medir 2 metros y me quedé chaparro diciendo un 80, pues a lo mejor si no vivo se en nota. Chihuahua no se va a notar tanto, ¿verdad? Pero todo depende de la talla. Entonces, se va a quedar más bajito de lo que debiera, eso es un hecho. Pero a futuro, sobre todo en etapas adultas, tienen mayor propensión a tener problema de diabetes, resistencia a la insulina o prediabetes, tener alteraciones de las grasas de la sangre como colesterol alto, triglicéridos altos, problemas de hígado graso, presión arterial alta. Entonces, todas este tipo de enfermedades son más propensos las personas que necesitan un tratamiento y no se les da. Y Mm. pues ahorita a lo mejor podemos decir, bueno, no pasa nada, pero esa persona, aunque sea delgadita, aunque se cuide, aunque haga ejercicio, aunque lo que sea, tiene esa mayor propensión de presentarlos de adultos. Y hay que tomar en cuenta que ahorita en México, pues las primeras 10 causas de muerte, bueno, no sé si ahora con el coronavirus, pero antes de eso, las primeras 10 causas de muerte en México, o por lo que más nos moríamos los mexicanos, son enfermedades Crónicas. crónico-degenerativas. Entonces, diabetes, hipertensión, cardiopatías, etcétera. Entonces, todo esto nos da mayor propensión a estas enfermedades. Entonces, el objetivo en sí del tratamiento no es solo estético de que crezcan, sino evitar que vayan a tener estos conflictos cuando sean mayores. Claro. Mira, aquí tenemos otra pregunta también de, bueno, de Sarita Potters. Sí, algo así. Muy buena pregunta también. Si a un pequeño, no sé, un niño que tal vez no la necesitaba, le administro hormona de crecimiento porque se me ocurrió administrársela, ¿existe la posibilidad de que tenga, me imagino que referirse a precoces, a adolescencia o pubertad, que tenga presente pubertad precoz el niño?
Sí pudiera llegar a ser, es muy remota la posibilidad, pero sí pudiera llegar a ser. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando a veces llega un familiar a la consulta y que dice, es que yo quiero que se la ponga y quiero, y uno les explica los riesgos, pero dicen, no me importa, doctora, yo me aviento porque mi hijo quiere ser basquetbolista y tiene que estar lo más alto que se pueda? Lo ideal es que siempre se administre bajo una supervisión médica, es preferentemente un endocrinólogo pediatra. Y segundo, que su médico esté haciendo exámenes de sangre de control de rutina al menos cada 4 meses. Nosotros hay algunas sustancias que podemos medir en sangre para saber si la dosis está pasando muchísimo de lo que debiera de tener o si hay medio lo puedo tener, a ver qué tantos centímetros puede conseguir. Entonces, propiamente pubertad precoz no es tan común que suceda, pero sí puede suceder por lo que les decía de la cadena de eslabones. Le puede alterar tiroides, le puede alterar la pubertad, puede alterar suprarrenales, puede alterar todas las hormonas, la que quiera. Unas con más frecuencia que con otras, pero pudiera llegar a ser. Hay algunos otros efectos adversos más comunes, problemas de presión alta en el cráneo, aumento del azúcar en la sangre, problemas en la tiroides, son mucho más comunes que lo de la pubertad, pero lo que te explico de las cadenitas de eslabones ahí con las hormonas. Sí, y es que, o sea, la modificación de una hormona no solamente influye en una sola cosa, cada hormona afecta a todo, o sea, bueno, está involucrada en muchas cosas, desde el neurodesarrollo hasta el crecimiento, hasta desarrollo puberal, hasta todo está regido por hormonas. En sí las hormonas son como, bueno, no sé, yo me imagino que son como las capitanas de todo, son las que dicen, a ver, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, ¿no? Pero aparte Entonces, son multitasking, porque está, sí. a ver, tejido graso, tú haces allá, el hígado, no sé qué, todo. Entonces están como que por todos lados en realidad. Por eso son niñas, son las hormonas, porque si fueran los hormonos, solo podrían hacer No, una ya cosa. el cuerpo estaría hecho un desastre. Yo solamente puedo hacer una cosa a la vez. Entonces, mira, tenemos otra pregunta muy buena. Dice, mi bebé es bajito y su papá tuvo problemas para crecer. Le daban Pediasure, ya desde ahí me está dando estrés. ¿Qué tanta posibilidad que a mi niño le pase lo mismo? Tiene 15 meses, más o menos tiene un año 3, bueno, no más o menos, tiene un año 3 meses, mide 73 centímetros y pesa 9 kilos, está chiquitín. Pues miren, vámonos por partes, porque son como varios puntos en esa pregunta que podemos tocar. Número Sí, uno, que claro. los dos casi así como que nos pusimos morados en cuanto escuchamos el Pediasure, que realmente pues la gran mayoría de los pediatras estamos como súper en contra del Pediasure, así de que no, por favor, no les den, no es un suplemento alimenticio, no es algo que los vaya a hacer que crezcan más, solamente van a engordar si se los dan, y esto pues viene muy relacionado a la mercadotecnia, porque he visto últimamente comerciales en la tele, que casi no veía tele y ahora con la contingencia estoy viendo un poquito, pero de que sí te le va a ayudar al crecimiento a tu niño, o los Yakult, cosas así. En realidad, una alimentación balanceada no requiere nada extra para crecer. Ahora otro punto, si mi papá, bueno, si el papá del niño tuvo alteración en el crecimiento, ¿mi hijo lo puede tener? Sí, porque hay muy frecuentemente que sean por cuestiones genéticas, si fue una talla baja familiar, si fue un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Uno de los puntos más claves es que casi siempre va a haber un familiar que también lo tuvo. Son ese tipo de niños que van creciendo lento y que nos dice la suegra, ay, ni para qué lo llevas, a él le pasó igual y se dio el estirón hasta que estaba en la universidad. Pero siempre requieren valoración, porque puede ser otra cosa. Ese es un diagnóstico de descarte. Yo tengo que estar seguro que no tenga otra cosa y que solamente se va a tardar en crecer. Entonces, sí pudiera ser que él fuera como hereditario, pero tiene que checarlo. Peso, talla, lo que me está comentando, tiene que revisarlo su pediatra en una percentila para ver cómo anda. Tiene que ver cuánto pesó al nacer para ver si su peso está bien o todo. Entonces, realmente es como que varias cositas en esa. Claro, y mira, creo que ahí mismo se contesta la siguiente pregunta la pregunta es, si un niño de 3 años no come muy bien, ¿se le puede dar Pediasure o vitaminas? Más bien, digo, ya hablamos del Pediasure, que no es algo malo, pues, pero no te sirve, pues, si tienes una dieta balanceada,
no te sirve. No, o Te sea, va a no, no salir lo más sirve. caro y no va a tener todos los nutrientes que una dieta balanceada de lo que puedas darle en tu casa le va a dar. ¿Y qué pasa con las vitaminas? Si mi pequeño, si mi niño es pequeño y le doy vitaminas, ¿crece más? A todo el mundo le deberíamos de dar vitaminas si eso fuera. Claro que no, en realidad no existe nada que esté científicamente comprobado que haga que un niño crezca más, aparte de la hormona del crecimiento cuando lo necesitan. Hay muchos estudios que han hablado respecto a ciertos aminoácidos en particular, la arginina o algunas otras cosas, pero se ha visto que solo en algunos casos funciona, no está comprobado que en la gran mayoría. Entonces realmente no hay ningún artículo científico que nos hable de ciertos nutrientes, de cierta vitamina o de cierta cosa que le pueda dar yo a mi niño para que le ayude a crecer. ¿Qué le puedo hacer para que ayude a crecer? Son 4 cosas. La alimentación, que coman súper sano, la menos chuchería que puedan, que coman en sus horarios, que agreguen verduras en desayuno, comida y cena, todo lo que ya han hablado. Que haga ejercicio. Entre más ejercicio haga, más va a crecer. Doctora, ¿cuál ejercicio? Es que los del básquet. No, el ejercicio que sea. Mientras que haga ejercicio, es la forma más barata y más fácil que pueden hacer que estimule su hormona del crecimiento. Número 3, que no pasen niños mayores de 2 años más de 2 horas enfrente de una pantalla al día. Menores de 2 años, bueno, de 1 a 2 años, no más de media hora. Y menores de esa edad, 0. Cero. No más de ese tiempo frente de una pantalla al día, llámese tablet, computadora, videojuego, televisión o celular, y que se suspende el uso de las pantallas al menos 30 minutos antes de irse a dormir, que es el cuarto punto, dormirse temprano, a más tardar entre las 9, 9 y media de la noche, ya dormidos, no acostarse apenas, ya dormidos, porque la hormona del crecimiento solamente se libera en mayor cantidad por las noches, en la etapa más profunda de sueño. Si mi niño tiene terrores nocturnos, si se está despierto y despierto durante la noche, si se duerme súper tarde o si se duerme a mediodía, en la noche casi no duerme, pero duerme todo el día, tampoco aplica. Entonces, esas son las únicas 4 cosas que están científicamente demostradas que les va a ayudar a que crezcan mejor. Y fíjate que eso que comentas ahorita sobre los trastornos del dormir, a mí me ha pasado con mucha frecuencia que de repente me llega un pequeñín que tiene, digo, por síntomas respiratorios, pero interrogo sueño y es un niño con un trastorno respiratorio del dormir, súper característico de los 3 a los 6 años, así que es característico que van acompañaditos de la rinitis alérgica. Les empiezas tratamiento y a los 2, 3 meses te dice, mi pequeño no solamente ya duerme mejor, o sea, ya no se mueve, ya no está sudando, ya no despierta así todo asustado, como si estuviera, como si lo hubieran, ya no habla durante la noche, es otra de las frecuentes. No, y les Dice, cambia el humor cañón en el día. sí, 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 impresionante. Y me han dicho mucho los papás eso. Yo noté que se estiró estos meses que estuvo de tratamiento. ¿Por qué se estiró? Pues precisamente por eso. O sea, el mejor momento para crecer o el mejor momento para que tiene nuestro cuerpo de manera fisiológica o de manera normal para trabajar en sí mismo, por así decirlo, para recuperarse, para tirar células muertas o células malas y hacer, bueno, o viejas y echar células nuevas y edificar todo el organismo, es durante la noche, que es cuando no estás, o sea, estás en un metabolismo, se le llama metabolismo, estás en piloto automático, ¿sale? Tu Yes. cuerpo está en piloto automático, entonces dice, ok, ahorita no tengo que encargarme de nada más, no tienes que pensar, no tienes que más que mantenerte con vida, por así decirlo. No más. Entonces, ahora es un momento bueno para empezar a trabajar en el crecimiento. Entonces, sí es esto que comentas sobre todo lo de las pantallas, es algo también muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de los factores de riesgo que más fuertemente se han asociado con trastornos del dormir, no relacionados a un síntoma respiratorio, no relacionado a alguna enfermedad, es la deprivación del sueño por exposición a luz azul. Esa luz azul es la luz que generan todas las pantallas, así se le llama, se clasifica como luz azul. Entonces, es muy importante, mamás, papás, aguas con las tablets, no están prohibidas, no es algo del demonio y nada de eso, pero hay que saberlo regular. Todo bien reguladito va a ser una muy buena herramienta. Mira, nos quedan un par de minutitos, ¿te parece si me gustó una última pregunta? Dale. De la doctora Clara, que dice, la dieta influye en la deficiencia de hormona de crecimiento, por ejemplo, los niños que tienen dieta vegana o vegetariana.
tal vez no estrictamente sobre la hormona de crecimiento, pero un niño con un... ¿Mandé? Con el crecimiento en general, ¿no? Exacto. Claro. Pues depende. A largo plazo sí está visto que puede afectar, porque nunca va a ser igual una proteína vegetal a una proteína animal. Y en los niños, o al menos mientras que estamos en el periodo de desarrollo, todavía es necesaria este tipo de proteínas, que aunque yo puedo hacer sustitución proteica con frijoles, con lenteja, con tofu, si ya soy más fifí, lo que tú quieras, nunca va a ser igual que una proteína animal. Entonces, sí puede haber ciertos cambios, pero todo depende también mucho del tiempo que utilicen este tipo de alimentación vegana o vegetariana, todo este tipo de cosas. Y qué tanto, por ejemplo, conozco pacientes que llevan como una dieta vegana, pero que sí utilizan lácteos, que sí utilizan derivados de la leche, o que utilizan atún, pero no utilizan carnes rojas, o que solo carnes blancas. Entonces, depende mucho de ese tipo de variantes que puede haber ahí. Sí puede llegar a afectar, pero todo depende también el aporte general proteico que dan, porque sí es también muy común que se queden bajos en proteínas. Entonces, como no hay mucho de dónde sustituir de manera vegetal la porción de proteína, pues sí se pueden llegar a quedar un poquito ahí lastimada la nutrición en ese aspecto. Exacto, y fíjate que respecto a esto sí me gustaría hacer un comentario. Yo no estoy, no puedo decir estoy a favor, estoy en contra, no se puede estar a favor o en contra de un hábito alimenticio y de una decisión de una familia, pues, o sea, es una Claro. decisión y ya, pues, ¿no? Entonces, lo que sí quiero hacer énfasis es que mamá, papá, si en tu familia acostumbran o o han decidido llevar un estilo de vida, un estilo de dieta, ya sea vegetariano, ya sea vegano, pide asesoría. ¿Sale? Existimos pediatras, digo, por ejemplo, yo no sería como la persona ideal para asesorar a una familia de veganos, pero por ejemplo, está Marisela, que ella es endocrinóloga, están los gastroenterólogos pediatras, hay nutriólogos especializados en pediatría, nutriólogos pediatras, ¿sale? Que te pueden orientar, te pueden decir, ok, es una decisión familiar y no podemos ir en contra de ello por más que a mí me encante la carne asada. O sea, no puedo ir en contra de lo que tú estés haciendo. Simplemente, tu pequeño va a necesitar aporte de ciertas cosas. Es muy importante que estructures bien cómo va a ser la dieta de tu pequeño para que no sucedan estos pequeños detalles. Claro, Mira, para que se aseguren que esté teniendo el aporte que debe de tener de todo, no solo de proteínas. exacto. Nos quedan ya unos últimos minutos y pues bueno, creo que vamos a dejar algunas preguntas pendientes. Creo que más que nada va a quedar pendiente que tengamos otro live tú y yo para seguir respondiendo preguntas, porque esto va a estar genial. Y pues en primer lugar quiero agradecerte mucho, amiga. En verdad no sabes el gusto que me da verte. Quiero todos que sepan, mamás, papás, quienes estén conectados, que a Mara le tengo un aprecio gigante. Cuando yo estuve en Chihuahua fue de las pocas amigas que yo puedo contar literal con los dedos de mi mano, de las pocas personas que yo puedo considerar como amigos, pues. Tu familia igual, o sea, su familia fue siempre con los brazos abiertos para mí, entonces yo estoy súper agradecido y los quiero muchísimo a todos ustedes. ¿Nos podrías decir, por favor, Mara, dónde te podemos localizar, tus redes sociales, dónde trabajas, algunas formas de contactarte en caso de que alguien necesite alguna valoración? Y ahorita en esta época, ¿tú estás dando valoraciones en línea también? Sí, claro. Ahorita por la época de contingencia estoy valorando todos los casos primero yo para poder decir si el caso de su pequeñito puede ser valorado por una videoconsulta, ya sea por WhatsApp, Doctoralia, Skype, luego la plataforma que sea, o si requiere una cita presencial, ya sea de manera urgente, o si requiere una cita presencial, pero que puede esperar a que termine o a que esta cosa esté un poquito más tranquila para que sea más seguro para todos salir. Entonces, si necesitan alguna consulta, algo, pueden contactarse conmigo. Les digo, yo tengo mi consultorio en la clínica del centro. Pueden llamar al teléfono, el 1029-17, o más sencillo, pueden enviarme un inbox aquí a mi Instagram. Me pueden encontrar en Facebook como Endocrinopet Chihuahua o doctora Marisela Loya.
Y ahí pueden enviarme también un inbox, ahí constantemente estoy haciendo videos en vivo, me pueden enviar mensajito, ahí viene también por ahí anotado mi número de WhatsApp para valorar las citas. Entonces, me pueden escribir con toda la confianza, igual para toda la gente que no es de Chihuahua, pero que tiene duda y quieren acudir con algún endocrino. Realmente no somos muchos los endocrinos pediatras, de la gran mayoría nos medio conocemos, aunque sea de nombre, aunque sea de vista. Si ustedes viven en algún otro estado de la República y quieren acudir con alguien, pueden escribirme para recomendarles a alguien en su estado y que lleven a sus pequeñines a que les den la valoración que necesitan con gusto. Pues Mara, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda esta información tan interesante. Y mamás, papás, quiero recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche tenemos nuestros lives. El live de la próxima semana va a estar también muy interesante. Les voy a mandar en la semana cuál va a ser el tema. Y también quiero recordarles que todos los domingos a las 8 de la noche está saliendo nuestro podcast, al cual ya también estás más que invitada. Sí, ya estaba hablando ahorita, gracias. Sí, ya tenemos que armar eso. Entonces, Oye, también los temas que estamos poniendo en el podcast están muy interesantes. Creo que es una forma bastante amigable de tener información, sobre todo información verídica para todos, mamás, papás, y para quienes vayamos a ser mamás o vayamos a ser papás, en fin, para todas las personas. claro. Oye, Bueno, no me di cuenta y apenas mi hermanita, que es la que siempre me está vigilando en las redes sociales, me acaba de avisar que me conecté desde mi cuenta personal en vez de la doctora. Entonces, mi cuenta se van a dar mis pacientes de cuál era. Entonces, nada más para que sepan, es la cuenta que ya les había puesto el doctor Carlos ahí, que es @doctora Marisela Loya B. Ahí les atiendo con gusto. muy bien. De todos modos, ahorita terminando el live, les voy a poner una historia con la cuenta de la doctora Marisela. Y pues nos vemos la próxima semana. Mara, te mando un beso, un abrazo, saludos a tu familia. También, muchas gracias, con mucho cariño, ya sabes que seguimos en comunicación. Claro que sí. Tengan todos excelente noche y cuídense mucho. Quédense en casa, no salgan hasta que le ganemos a este bicho. Hasta luego. Bye.